pero seleccionamos esta. Hola, muy buenas tardes. Miren, ahora vamos a estar viendo lo que es la probabilidad de distribución. Ahorita lo están viendo en su pantalla. En este caso estamos viendo un ejemplo de una probabilidad de distribución haciendo un experimento con una moneda. ¿Cuáles son los posibles resultados dentro de una muestra de 8 tiros, ¿no? En este caso, bueno, sería tails, que sería cara o cruz, ¿no? O head, ¿no? Entonces, cada uno nos va a dar dando un muestreo. Ahora, importante, que es lo que podemos notar nosotros aquí, que bueno, pues pueden ser que en los 3 tiros se salgan cara, que los 2 tiros te salgan 2 caras y un águila, que te salga una cara, un águila y otra cara, ¿no? Que te salga una cara y 2 águilas, que te salga un águila y así sucesivamente. Obviamente de esos 3 tiros que podemos darnos cuenta, bueno, eh, una de las cuestiones que nos pregunta aquí es cuál es la probabilidad de que salga cara. Entonces, dentro de la distribución, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta nosotros? Bueno, pues que simplemente tienes 2 posibles resultados, ya sea 0 o 1. Podríamos pensar que es 0.5 y 0.5. Obviamente, como vas a hacer varios tiros, esa variación va a cambiar. Entonces, podemos pensar que la salida podría ser meramente excluyente de algún evento. Y bueno, uno de los detalles importantes es que todas las sumas de la probabilidad nos debería de dar igual a 1. ¿Se acuerdan que les había comentado en las sesiones anteriores? Y bueno, para considerar en este caso, el 8 que sale aquí son los 8 veces que se hacen las pruebas, ¿sí? Que eso es un dato importante y nos va a dar una probabilidad, ¿no? En este caso, bueno, si fuera una sola vez, serían punto 125, 3 veces punto 375, 3 veces que salieran iguales y igual. El total de los tiros serían igual a 8. Entonces, con este caso, nosotros podemos ver lógicamente cómo se comportaría y en qué momento pudiera darse los dos casos, ¿no? Muy probablemente pudiera ser uno u otro. Ahora, esto es importante considerar, bueno, que en el caso de algunas variables aleatorias, eh, pueden ser unos experimentos asumiendo diferentes valores. Obviamente, lo más interesante es que te pudiera salir o todas caras o todas, en este caso, águilas, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos darnos cuenta? Que su comportamiento pudiera ser muy similar, obviamente omitiendo la parte de la cara o del águila, pero siempre nos va a determinar un valor de 1, que eso es un dato importante. Bueno, y dentro de esto mismo hay también una media de probabilidad, que es un dato típico usado para representar el punto central de una probabilidad de distribución, que podríamos referenciarlo a un valor esperado, que pudiera ser mediante su fórmula μ más la sumatoria de x, la probabilidad de x, ¿no? Y bueno, viendo algún ejemplo de esto, podemos darnos cuenta que podemos usar tanto la media, la varianza y la estándar y su desviación estándar mediante un ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, vamos a estar viendo la parte de una distribución de la venta de carros. ¿Cuál es la probabilidad de que vendas de 1 a 4 carros? Dependiendo de, obviamente aquí consideramos que es comentario de que pues la venta más alta es en sábado. Y bueno, esto vamos a considerarlo como un análisis. Para ello, bueno, nos damos cuenta que su probabilidad de que no vendas nada, bueno, pues es 0.10, de que vendas 2 o más carros serían 20, punto 30, en el caso del 3, 0.4. Entonces, su media al final de la sumatoria de todo sería 2.1, ¿no? Y con esto nos damos cuenta nosotros que su media sería 2.10, ¿no? Y como les comentaba, bueno, la sumatoria de cada sus probabilidades siempre debe darte el 1. Esto podemos validarlo y con esto podemos checar si nuestro análisis probabilístico esté correcto o incorrecto, ¿no?
Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Bueno, en el caso de esto también, la varianza y la desviación estándar mediante una desviación de probabilidad de distribución. Uno de los datos importantes, bueno, es que podemos nosotros medir la cantidad de distribución que se va haciendo mediante un análisis computacional, ¿no? Sustraer en el dado caso algunos valores y sacar sus diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, en este caso multiplicaremos cada raíz diferente en cada probabilidad y sacaríamos un resultado a través de una variancia, de una varianza, perdón. Entonces, la desviación estándar es, siempre se considera un valor de la raíz cuadrada positiva. Esto es importante considerarlo porque acuérdense que cuando sacan un valor cuadrático, siempre, aunque tenga números negativos, va a salir positivo. Esto es meramente, como dicen, las leyes de matemáticas de los signos, ¿no? Y bueno, como podemos darnos cuenta, dentro de esa desviación estándar, podemos nosotros darnos cuenta qué valor es el que tiene de desviación, que en este caso sería el cuadrado de este entre su raíz, ¿no? Que sería 1.36. ¿Sí? Ojo, aquí hacemos la resta, entonces aquí tenemos que sacar la operación, ¿no? De x menos mu al cuadrado, ¿sí? Para que no se vayan a ir con la finta. Entonces con esto estamos viendo una parte importante y de hecho ahorita les voy a mostrar un ejemplo de la parte de sus trabajos, cómo se va a considerar. Miren, les voy a mostrar por aquí un trabajo que realizamos un compañero de hace tiempo y está bastante interesante. Bueno, dentro de vamos a vernos, vamos a hacer un análisis precisamente de un muestreo de un restaurante. No sé si todavía esté abierto, ojalá esté abierto todavía. Está muy bueno, por cierto. Pero bueno, miren, ¿cuál era el problema que se presentaba dentro de esta empresa? Esta empresa pues tenía varios platillos y lo que le llegaba a pasar es que en muchas de las ocasiones había productos que tenían mucha rotación y otros que pues prácticamente se mantenían, como se dice, al margen, ¿no? Ni siquiera se movían tanto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos un análisis de sus platillos, sacamos un muestreo de 4 platillos, obviamente sacando cada uno de sus platillos más vendidos y sacamos datos importantes. Entonces, dentro de esto nos dimos cuenta, bueno, que algunos productos tenían mucho mayor rotación, si se fijan en el caso de los platillos con un 45.7 en su media y en el caso de los huesitos y otros detalles, ¿no? Y bueno, en el caso de la desviación, pues para todos era 0.01. ¿Cuál era el margen que estábamos manejando? Era 0.01 precisamente para tener un dato mucho más exacto, ¿no? Bueno, dentro de estas gráficas nos dimos cuenta cuál era el comportamiento si más no me equivoco, analizamos el año que tenía de operación la empresa, no tenía mucho de hecho, pero si se fijan, el que tiene mayor movimiento es la de Diablitos y por siguiente sigue la vaca rupestre y los que se mantienen más o menos un poquito más abajo es Huesitos y Rupestre como tal, ¿no? Y bueno, podemos darnos cuenta cómo su comportamiento en el caso de las gráficas de Fisher, mediante los movimientos que se han ido realizando. En el caso de los cuadrados, si se fijan cuál es la que tiene mucho mayor movimiento. En el caso del Diablito se vende, pero es mucho mayor la vaca rupestre. Si fijan, este es un dato bastante interesante porque parece ser que se mueve más Diablitos, pero la que tiene mucho mayor movimiento es la otra. Bueno, dentro de eso, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pues sacar mediante la agrupación de Fisher algunos datos importantes, como su media, la agrupación y cómo era considerado, ¿no? La A sería la que va despuntando, la que vende más, pero si se fijan, los demás caen en la B, lo que sería el muestreo, ¿no?
Y esto es súper importante porque a la hora de estar tomando decisiones nos dimos cuenta que había ciertos márgenes donde teníamos que considerar valores para poder decir, ¿sabes qué? Vamos a mover o promocionar en las semanas este valor. Si se fijan, el nivel de confianza es del 95.35%. Estos dentro de los márgenes establecidos pueden establecer mucho menores, pero los errores serán más grandes, ¿no? Y bueno, la idea es que ustedes vayan desarrollando un trabajo más o menos similar, obviamente sacando los datos importantes. Por eso les pasaba la parte de lo que viene siendo el análisis del COVID, si quieren utilizarlo, o igual pues información de alguna empresa, ¿no? Pues tendrían que darles un muestreo mínimo pues de 1 año o 2 años en su defecto para que pudieran tener un mejor resultado, ¿no? Y bueno, ¿qué platillos se movían más? Bueno, si se fijan, la mayoría, el que se movía más medio diablito, y bueno, el huesitos, ¿no? Que serían 19, ¿no? Y otra vez nos damos cuenta que el diablito de media orden se movía bastante. O sea, no era el diablito como tal, sino el diablito el que se movía mucho, pero la media de diablitos, no el otro. Y bueno, fuimos dándonos cuenta que en el caso de esto se movía mucho. Y aquí, interesante, que se iba mucho más, como dice, un dato atípico, había que revisar qué parte estaba haciendo el huesitos en estas fechas. Estas por alguna fecha en específico, probablemente alguna fecha especial como el 14 de febrero, algo así, donde su venta fue mucho más alta, ¿no? Entonces, todo eso se considera porque a la hora de estar haciendo el análisis en todas las tablas y los bloques, te das cuenta que cuál es el problema, ¿no? Y en este caso, estos dos son los tipo B, donde nos damos cuenta cómo es su comportamiento, su media y el dato de agrupación, ¿no? Y se fijan, la media de huesitos estaba muy por debajo de todos los demás, ¿sí? Y pues eso hay que considerar en parte de cómo está funcionando la venta de ese producto. Y bueno, igual fuimos dándonos cuenta un cuarto de orden. Si se fijan, sigue vendiéndose mucho más los diablitos, huesitos y la rupestre, ¿no? Estos son datos bastante claros donde te das cuenta cómo es el comportamiento del platillo que más se vende siempre, ha sido el diablitos. Y el huesito le sigue atrás, ¿no? Bueno, podemos darnos cuenta en las gráficas. No me voy a detener mucho en eso, pero más o menos para que vayan viendo cómo sería su trabajo. Y como aquí lo que se tuvo que tomar decisiones es, bueno, como a trabajar en la parte de los huesitos para poder definir a lo mejor algunas promociones donde sus ventas están muy por debajo de lo establecido, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que había platillos que definitivamente necesitaban un empuje o bien sacarlos del mercado, ¿no? Si no se vende, pues simplemente es producto que nomás está en el menú, pero no tiene movimiento para nada. Y bueno, aquí en el caso de este, pues se dan cuenta que el Team Valete, ¿no? Que es el que estaban promocionando, eh, se estaba moviendo y el Vallecitos, pues no se movía absolutamente nada, ¿no? Se fijan, nos sale hasta negativo dentro del muestreo. Y con esto, bueno, se tomaron las decisiones de algunos productos ponerlos en promoción en ciertos días y ciertas fechas para poder considerar que esos productos pudieran tener un mejor resultado y puedan tener un mejor movimiento, ¿sí? Esta presentación la presentamos yo creo que el año pasado. Entonces, nomás les paso como referencia.